Partiremos por el tercio superior. El tratamiento más famoso para tercio superior es el conocido Botox, toxina botulínica, la cual tiene por objetivo relajar los músculos de la frente, donde lograremos estirar las arrugas frontales. También va a relajar los músculos que permiten arrugar el entrecejo. Y la tercera zona más conocida, que en esta foto no se alcanza a ver bien, son las famosas patitas de gallo. Existen también otras zonas donde se puede usar Botox, que podría ser una cuarta zona en tercio superior, que son las bunny lines o arruguitas de conejito, que son las que se hacen aquí. No a todo el mundo se le marcan, pero a muchas personas al sonreír o gesticular le molesta esta zona de arruguitas. También se puede usar Botox en contorno mandibular, en algunos casos en cuello y también en bruxismo. Para bruxismo no es recomendable que se use durante mucho tiempo, ya que hay estudios que comprobaron que si este músculo, ya que participa en la masticación, que es el músculo massétero, si permanecía mucho tiempo relajado, podía afectar en la atrofia del cóndilo, ya que es un músculo que participa en una función de movimiento. En cambio, cuando usamos el Botox para los músculos de la mímica, no hay ningún riesgo, ya que esos movimientos no están estimulando un hueso que hace movimiento, como es en el caso de la mandíbula. Ahora, tenemos distintos tipos de casos de distintos tipos de rostro donde podemos usar Botox. En este caso que tenemos aquí, son arrugas finitas y una piel más delgada, donde solamente tratando con Botox logramos este resultado. Pero existen otro tipo de arrugas, como la que vamos a ver a continuación, donde tenemos una piel más gruesa, pero son surcos más profundos. En este caso podemos complementar el Botox, que es lo que hicimos en esta paciente. Se realizó Botox y además se ayudó con ácido hialurónico de forma aplicada como mesoterapia. ¿Qué significa esto? Que profundamente el músculo se relajó con Botox, pero solo con Botox esta paciente seguía gesticulando y en reposo, incluso en reposo, se seguía notando una pequeña arruguita. Entonces abarcamos distintos planos. Botox al plano más profundo, que es el muscular, y mesoterapia con ácido hialurónico de una forma más superficial para estas arruguitas que estaban más marcadas. Entonces, cuando hay líneas que son menos profundas, podemos usar solo Botox en tercio superior. Si tenemos arruguitas que son en reposo, que ya vemos que en reposo, sin hacer el gesto, están más hundidas, podemos complementarlo con mesoterapia con ácido hialurónico fino. Ya, vamos a ver el caso siguiente. En este caso de nuestro querido Quique Acuña, aquí él está en reposo, no está haciendo ningún tipo de gesto, y él ya tenía estas arrugas frontales muy hundidas. Si en el caso de él hubiésemos usado solo Botox, lo más probable es que hubiera gesticulado menos después al levantar las cejas, pero es muy probable que se hubieran seguido notando estas grietas y estas líneas hundidas. Es por esto que hicimos los dos tratamientos, y en esta foto podemos ver el resultado de su frente en reposo también, igual que en la foto anterior, donde ya no se ven estas líneas tan marcadas. Bueno, en él hicimos otros tratamientos también. En él fue Botox 3 zonas para frente, entrecejo, patitas de gallo, y además hicimos surcos y ojeras. En el caso de este paciente se usó solamente Botox 3 zonas, y podemos ver que él, haciendo el mismo gesto de arrugar el entrecejo, después del tratamiento de Botox mejoró muchísimo, pero aún se notan estas líneas todavía bien marcadas. Si él hubiéramos hecho lo mismo que en el paciente anterior, esta zona hubiera quedado mucho más lisa. Pero esto depende mucho también de la expectativa del paciente y qué es lo que quiere lograr. Hay pacientes que solamente quieren reducir un poquitito el movimiento, pero que sus expectativas no son tan altas. Como hay otros pacientes que sus expectativas son muy altas y quieren lograr los mejores resultados posibles. Por eso es súper importante la comunicación del paciente con su doctor tratante. Veamos el siguiente caso. Este es un caso súper demostrativo de cómo funciona el ácido hialurónico. Al igual que en el caso de Quique Acuña, este paciente en reposo, sin hacer ningún gesto, tiene unas verdaderas grietas, arruguitas muy profundas y piel muy gruesa en la zona de frente y entrecejo. Es por esto que en él se decidió hacer toxina botulínica, es decir, Botox, más mesoterapia con ácido hialurónico, y se logró este cambio
muy muy notorio en su frente y entrecejo. Veamos otro caso. Aquí podemos ver el antes y el después del rostro completo de Quique. Habíamos trabajado tercio superior y también surcos, ojeras y rinomodelación. Ya vamos a ver esos tratamientos más adelante. Bueno, en las fotos anteriores de Botox no habíamos visto la tercera zona, que son patitas de gallo. El músculo orbicular de los ojos hace que nosotros nos podamos expresar, sonreír, gesticular mucho, pero con el pasar de los años hay muchas veces que estas líneas ya están muy marcadas y se pueden suavizar perfectamente con Botox. Aquí en el después está en su control a los 14 días, donde ya se logró el pic del efecto, y como les había nombrado con la curva del Botox, en esta foto estaríamos en el pic. Es decir, primero el Botox se inyecta, pasan unos días que no notas casi ningún cambio, a los 14 días llegas al pic, que sería en esta foto, luego baja un poquitito el efecto y eso es lo que se mantiene. ¿Qué pasa en esta paciente? Aquí vemos la zona de patitas de gallo, pero también vemos, a diferencia de la paciente anterior, que aquí hay mucha flacidez, mucho, por así decirlo, como un pellejito que sobra, ¿ya? Así me lo mencionan siempre los pacientes. Y en este caso, donde hay flacidez y piel sobrante, lo ideal es combinar tratamientos. Y en el caso de ella hicimos 3 tratamientos distintos. En ella hicimos Botox 3 zonas. Aquí no se puede apreciar frente y entrecejo, pero sí se nota cómo se estiraron las patitas de gallo muscularmente. Pero para estas líneas finas y flacidez realizamos Plasmate. Y el Plasmate lo vamos a nombrar a continuación. Es un tratamiento donde se deben hacer varios puntitos en la piel, como si fuera similar a una quemadura, pero no es quemadura, es la tecnología de Plasmate, es energía plasmática, donde el objetivo es sublimar el tejido que sobra. En esta paciente podemos ver exactamente lo mismo: piel delgadita, flácida, arruguitas en mapa, y el resultado, como pueden ver, fue maravilloso, y en ella hicimos solo Plasmate. En la paciente anterior, volvamos a la foto anterior, hicimos Botox, Plasmate y me había faltado mencionar el relleno de ojeras. Miren cómo este surco lagrimal se ve mucho más atenuado en la segunda foto. En esta paciente hicimos solo Plasmate, si no me equivoco. Aquí también es un ejemplo de tratamiento combinado. En ella hicimos Botox 3 zonas. En esta foto, por supuesto, se aprecia solo la de las patitas de gallo. Aquí se ve como el músculo está mucho más relajado. Y además, como estaban estas líneas tan marcaditas y flacidez, también hicimos Plasmate. Esta foto fue en su control a las 3 semanas y es por eso que la piel se ve todavía muy rosadita. El Plasmate es un tratamiento que deja una costra en toda la zona tratada. A la semana esa costra se cae, pero ahí no termina el tratamiento, ya que justo cuando se cae la costra es cuando el paciente debe tener los mayores cuidados, porque es una piel nueva. Esta piel que está aquí, de apariencia se ve lisa, pero si la miráramos al microscopio es una piel que está muy delgadita y que se debe cuidar por completo de la luz y del sol. Es por esto que después del Plasmate está prohibido tomar sol durante 2 meses y el uso del bloqueador es obligatorio 3 veces al día. Aquí podemos ver algunas zonas, cómo quedan las costritas del Plasmate. En el caso de esta paciente solo se realizó en el párpado superior para tratar la flacidez del pliegue del párpado superior. Aquí vemos el antes, cómo estaba recién tratado y cómo se afirmó el párpado y se eliminó parte del pliegue en el después. Este tratamiento se puede hacer entonces Plasmate párpado superior, Plasmate solo párpado inferior, o se podría hacer contorno completo de ojo con Plasmate. La recuperación, como dije, es 1 semana, donde por supuesto que cualquier paciente que tenga esas costritas y luego la crema encima no va a querer que nadie la vea, por lo tanto siempre se recomienda tomarse 1 semana para descansar y luego cuidados completamente, muy cuidadosos con bloqueador, aparte de la crema cicatrizante. Hasta el momento en tercio superior hemos hablado de Botox, de ácido hialurónico como mesoterapia y de Plasmate.
En esta paciente vamos a ver el resultado de hilos tensores para elevar párpado. Si ustedes se fijan, en ella había una mirada con el ojito mucho más caído que lo que se ve en la foto del después. Esta foto es del control al mes y como pueden ver no hay ningún tipo de cicatriz, solamente se nota un leve puntito en esa zona, pero la verdad es que es casi imperceptible. Veamos la siguiente foto. En esta paciente también realizamos hilos tensores y podemos ver que se repite el mismo patrón. Un ojito con mirada más caída, un párpado que da la apariencia como de un párpado triste y que generalmente hace esta vueltecita al final, y en la foto del después vemos esa zona mucho más tirante y cómo también se logra la elevación de la ceja. Este tratamiento es más conocido en redes sociales como Fox Eyes o ojos de zorro, ya que al levantar esto la ceja puede subir, ¿ya? Se puede lograr tanto para cambiar la forma de la ceja o como en pacientes jóvenes como mirada que por naturaleza tiene la mirada más redondita, o para levantar párpado en pacientes mayores. Veamos la siguiente foto. Aquí podemos ver el parche que queda en la sesión del hilo para levantar párpado. Este caso es diferente ya que este tratamiento de hilos tensores se realizó para corregir una asimetría. Si se dan cuenta, este ojito de la paciente está mucho más caído que este. Son párpados totalmente distintos, donde este es mucho más redondo y con más pliegues y este es mucho más plano y con el pliegue mucho más caído. Aquí vemos cómo se dejó la ceja súper estirada en el día del tratamiento. Con ese parchecito se fue la paciente a la casa y luego cuando ya llegó al segundo control después del retiro de parche y de punto, miren el resultado, cómo estos dos párpados están mucho más similares que en esta foto superior. En la sesión donde se realiza el tratamiento de hilos tensores, siempre la zona tratada se deja mucho más tirante de cómo va a quedar después. Es por esto que los días de reposo va a depender totalmente de la actividad que necesite el paciente. Porque si es una persona que trabaja desde la casa, dará lo mismo andar con un parche así. Si es una paciente que necesita ver público o en su trabajo es presencial, es mejor que se tome un par de días. El control de retiro de parche de hilos tensores se realiza al 5.º día. Vamos con la siguiente imagen. Aquí vemos relleno de ojeras. Este es el 5.º tratamiento que se puede realizar en tercio superior y veremos con las fotos a continuación que se puede realizar tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores. En este caso es una chica de 21 años donde le molestaba este surco de aquí, que es el surco lagrimal, y podemos ver el resultado, cómo mejoró una apariencia de mirada mucho más descansada y mucho más fresca. Este tratamiento de relleno de ojeras se realiza con ácido hialurónico y es necesario 2 sesiones. En la primera sesión se pone la mayor parte del relleno y luego se cita un control a las 2 semanas para hacer un retoque y ver algún detalle fino que pueda haber faltado. Siempre que el relleno de ojeras generalmente alcanza muy bien una jeringa. Son muy poquitos los casos donde se necesita usar más de una jeringa. Ella también es una paciente que tiene entre 20 y 25 años y vemos cómo este surco lagrimal aquí está mucho más liso y mucho más parejito. La paciente siguiente es una paciente entre 30 y 40 años donde vemos que aquí, además del surco, había un poquitito de edema en su bolsa, el cual se trató, en este caso, solo con relleno de ojeras. Hay casos donde la bolsita es muy grande y está muy abultada, donde es necesario primero eliminar la bolsa con enzimas recombinantes y luego hacer el relleno de ojeras. En la otra paciente que sigue, podemos ver, era la paciente anterior que habíamos dicho que se realizó Botox, Plasmate para esta zona y además relleno de ojeras. Entonces, repasemos los 5 tratamientos que te puedes realizar en tercio superior. El número 1 era Botox 3 zonas, donde vamos a estirar todas estas líneas y va a tener una duración promedio de 4 meses. Hay muchas pacientes que le puede durar un poco más, pero lo habitual son 4 meses. Luego tenemos repasar estas líneas cuando están muy profundas, complementarlo con ácido hialurónico de mesoterapia
cuando en reposo esas líneas ya están muy profundas. Luego mencionamos el Plasmate para rejuvenecimiento de párpados o para reafirmar tanto el párpado superior como el párpado inferior. Cuando se realiza contorno completo de ojos, también se abarca la zona de patitas de gallo si es que es necesario. Y conversamos también sobre elevar ceja para levantar párpado con hilos tensores. Y el quinto tratamiento mencionado fue relleno del surco lagrimal o relleno de ojeras con ácido hialurónico para aplanar esta zona y dar un aspecto de mirada mucho más descansada. En el caso de esta paciente se realizó Botox, se realizó Plasmate, hilos tensores y relleno de ojeras. El único tratamiento que no realizamos en ella fue el ácido hialurónico, ya que sus arrugas no eran tan profundas como las que vimos en los otros casos. Continuamos en orden y ahora vamos a hablar sobre surcos nasogenianos. En surcos nasogenianos puede ser que se necesite menos relleno o más relleno dependiendo de la profundidad del surco, ¿ya? Hay casos que es necesario solamente rellenar el surco y hay otros casos que es necesario levantar tejido. Depende mucho del tipo de rostro del paciente y si es que ha caído parte de la grasita de la cara, ¿ya? En el caso de él, solamente realizamos una jeringa de ácido hialurónico, ya que él tenía unos surcos nasogenianos que no estaban tan profundos y con él, como pueden ver, después del tratamiento se ven unos surcos mucho más lisos y mucho más rellenitos. En el caso siguiente es un paciente que tiene el surco nasogeniano mucho más profundo y en el caso de él se realizaron 2 jeringas de ácido hialurónico, ya que tenía un surco nasogeniano mucho más profundo. ¿Qué más se puede hacer para surco nasogeniano o para mejilla? Los hilos tensores. Los hilos tensores va a servir en el caso cuando hay un surco nasogeniano aquí muy profundo o cuando hay un jowl aquí que ya se está empezando a caer, que generalmente las pacientes le dicen como perritos bulldog, que es cuando esto ya está caído y se nota que se ha perdido la posición del pómulo, del surco nasogeniano, del jowl y de la marioneta, o sea, todo lo que significa una mejilla más caída. Con los hilos tensores se hace una entradita de aquí cuando es para mejilla, se hace una entradita por aquí y desde aquí nos podemos dirigir con un hilo hasta el nacimiento del surco nasogeniano, otro para acá, otro al borde mandibular y otro al ángulo mandibular. Con esto se logra hacer una tracción completa de la mejilla, que sería algo así. Vamos a ver en la foto que continúa cómo se va la paciente a la casa luego del tratamiento de hilos tensores. Y en este caso podemos ver aquí que la paciente se tiene que ir con estos parches puestos. Hay otras técnicas donde no se necesita parche, pero a mí personalmente me gusta trabajar con el parche porque el punto queda protegido frente a infecciones y el paciente, al sentir el tensor del parche, inconscientemente se cuida más de no hacer movimientos bruscos. Este parche se retira al 5.º día cuando el paciente asiste al control, es decir, puede hacer vida normal, pero no se pueden hacer movimientos bruscos ni actividad física y obviamente estéticamente se va a ver ese parche ahí durante 5 días. Aquí podemos ver también más de cerca cómo queda el parche en la mejilla. Miren, en esta paciente se nota más que en la anterior el surco de la marioneta, ya que la paciente anterior no lo tenía. En ella los hilos tensores ayudó al nasogeniano, ayudó al surco de la marioneta y ayudó a este jowl que estaba empezando a verse más caído. Como pueden ver en el resultado final, que fue una semana después, cómo se logra ver este tejido mucho más estirado en toda esta zona y solamente apareció un pequeño moretoncito muy pequeño. Al control se retiró el parche y en el caso de ella había tenido una cicatrización buena, pero todavía se veía un puntito, una zona un poquitito más abierta que se ve igual como si tuviera reventado una espinilla y es por eso que dejamos por precaución otro parche más pequeñito.
¿Qué más puede pasar en una mejilla aparte de sentir y ver que la mejilla está caída? Puede haber flacidez en la mejilla y marcar estas líneas indeseadas que están por detrás del surco nasogeniano, y se hacen estas pequeñas líneas muy finitas y muy molestas al sonreír. En este caso, lo que podemos realizar es usar bioestimuladores. En el caso de ella usamos el Profhilo y podemos ver 2 meses después cómo se ve una piel mucho más densa y con menos líneas. ¿Qué es el Profhilo? El Profhilo es un bioestimulador a base de ácido hialurónico puro y lo que logra es una redensificación de la piel. Es decir, no es el típico ácido hialurónico que va a rellenar directamente una arruga, sino que en el caso de ella, el Profhilo se aplicó en 5 puntos, de esta manera. En la primera sesión se aplicaron 5 puntos en cada mejilla y se esperó a que pasara un mes. La paciente volvió a los 30 días y se realizó exactamente lo mismo. 5 puntos en la mejilla y luego de pasado un mes más, es decir, a los 60 días desde la primera sesión, podemos ver este resultado donde vemos que entre cada punto de la aplicación del Profhilo se fueron juntando y entre cada punto el ácido hialurónico del Profhilo hizo una malla y se logra ver esta piel y esta mejilla mucho más lisita. Entonces, a diferencia del ácido hialurónico común, en vez del Profhilo hacer una línea para rellenar, se ponen puntos separados y con el pasar de los días este punto en el organismo hace una malla y redensifica la piel. Además de estas líneas que acabamos de ver en la mejilla, hay otra forma de saber cuándo el rostro necesita un bioestimulador, y una prueba muy fácil de hacer es cuando tiramos la piel de las mejillas y vemos que ésta se estira más de lo normal como si fuera un chicle. En esos casos significa que ha habido pérdida de colágeno y elastina, y en ese caso también, a pesar de que no hay líneas marcadas, también está indicado usar un bioestimulador, ya sea Profhilo o Radiesse o Sculptra. Vamos con rinomodelación, uno de nuestros tratamientos estrella y más realizados en la clínica. Bueno, existen muchos tipos distintos de nariz, ya sea en cuanto a la parte de arriba, de la parte sobre el tabique, o la punta nasal o la base. La rinomodelación puede ayudar a muchas cosas distintas. En el caso de él, por ejemplo, se corrigieron estas dos curvas y se elevó un poquitito la punta de la nariz. En el caso de la siguiente paciente, podemos ver que había una curva donde la puntita nasal apuntaba totalmente hacia abajo, y en el caso de ella se corrigió también la curvita superior, y esta punta al subir inmediatamente hace que se borre esta curva del cartílago en esa zona y queda una nariz más corta, ya que la puntita al subir hace que se acorte esta distancia, y un perfil mucho más recto. Vamos a ver el otro caso. Esta es una nariz más pequeña, donde solamente se quería perfeccionar de eliminar esta leve curvita que había aquí y dejar la punta un poquitito más definida, donde este ángulo también se acortó, ya que la puntita subió. Y en esta paciente más joven también tenía una nariz pequeña, pero la paciente sentía que le faltaba un poquitito de personalidad a su nariz, y lo que hicimos fue levantar lo más posible esta puntita, y en ella hicimos una marcación mucho más definida de esta curva en la punta de la nariz. Siempre que se hace una rinomodelación, la distancia del nacimiento de la nariz a la punta siempre se va a cortar, ya que al poner ácido hialurónico aquí, esta punta sube y esta distancia inmediatamente se acorta. Hay muchos casos donde realizamos rinomodelación post cirugía, ya que en algunos casos en la cirugía se elimina más huesito del deseado y en esta parte del perfil quedan zonas hundidas, y eso perfectamente se rellena con ácido hialurónico, ya que es un relleno subdérmico. En ningún caso la rinomodelación va a modificar la función de la nariz.
¿ya? En ningún caso se toca el tabique, nada que sea interno. La rinomodelación es inyección de ácido hialurónico siempre de manera subdérmica, o sea, muy superficial. La rinomodelación, además de ayudar mucho al perfil y a emparejar los perfiles o a respingar los perfiles de la nariz, también ayuda en muchos casos para corregir defectos de frente. Es decir, en esta paciente podemos ver cómo aquí se notaba mucho la desviación de la nariz en esa zona, y lo que hicimos fue rellenar, aparte de levantar la puntita, rellenamos esta zona, ya que no podemos obviamente corregir el huesito. Lo que hicimos fue rellenar de manera subdérmica con ácido hialurónico y logramos que esta zona se viera mucho más recta que como estaba. En ella también fue un tratamiento post cirugía, donde en la cirugía había quedado esta desviación, y con la ayuda del fantástico ácido hialurónico, una vez al año podemos hacer este tipo de inyecciones y corregir esa desviación. Entonces, respondiendo a una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, la rinomodelación ayuda tanto de perfil como de frente, siempre y cuando de frente se desea corregir alguna zona que esté hundida. Donde no podemos ayudar con una rinomodelación es cuando un huesito de la nariz esté demasiado ancho, ya que en esos casos la única solución es la cirugía, porque ahí lo que hacen es adelgazar ese hueso. Con rinomodelación se pueden rellenar zonas hundidas de frente y lograr un aspecto mucho más liso. Otro de los tratamientos más realizados en la clínica y muy de moda en este año es el famoso relleno de labios. Como pueden ver, en esta paciente tenemos un labio totalmente fino y casi escondido hacia adentro. Por lo tanto, en ella se decidió usar la técnica rusa. ¿Cuál es la técnica rusa? Es una técnica vertical donde la forma de inyectar el ácido hialurónico hace que este labio se evierta hacia afuera y las inyecciones son hacia arriba. ¿Para qué? Para que se logre mostrar más cantidad de labio. Cuando miramos de frente el labio, si antes aquí teníamos esta distancia, ahora logramos tener esta distancia de frente. Es decir, la técnica rusa o técnica vertical la vamos a usar cuando queremos que de frente se muestre más labio. No de perfil, dar volumen hacia adelante, sino que sea un labio más plano, pero más abierto. Dependiendo de la cantidad de ácido hialurónico que uno use, se puede hacer una técnica vertical con resultado muy natural, como es el caso de ella, o si usáramos 2 jeringas se puede obtener un resultado mucho más, con mucho más volumen. En este caso se usó la misma técnica rusa con la misma cantidad de volumen, pero en un labio que originalmente era mucho más grueso al labio anterior. Es por eso que se logra este resultado, que es mucho más gordito, con un perfil de emergencia mucho más marcado, que es este perfilado que podemos ver aquí. Cuando hacemos un perfilado y además técnica rusa, logramos que de perfil tengamos un perfil de emergencia, que es cuando termina la piel y comienza la mucosa del labio, que de perfil se note mucho más sobresalido esta zona y con un arco de Cupido también mucho más definido. Con la técnica rusa, como mencionábamos antes, hacemos que el labio suba y que el labio de abajo también se evierta hacia abajo, pero sin tocar tanto los bordes del labio externos. En esta paciente vemos nuevamente lo mismo, técnica rusa y un ml. Y podemos ver que en esta paciente, donde había un labio que originalmente era más plano en esta zona, que no era tan definido y no tenía naturalmente un perfilado más marcado, al usar la misma técnica se logra también definir esto, pero no está tan marcado de perfil como en la paciente anterior. Es decir, se logra definir el perfilado y marcar el arco de Cupido, pero si lo comparamos con la imagen anterior, aquí está la anterior, si lo comparamos con esta imagen, está puesta la misma cantidad, la misma técnica, pero en ella podemos ver
que esta zona queda con mucho más relieve. Y eso es porque el tratamiento es el mismo, la cantidad es la misma, pero el labio original de la paciente era distinto. Entonces, en cada paciente también se logran resultados distintos. A diferencia de los 3 casos anteriores donde ocupamos técnica rusa, en este caso se usó la técnica tradicional, donde el resultado es mucho más natural. ¿Cuándo se usa esta técnica? Cuando el paciente quiere solamente tener labios un poquito más juveniles o un poquitito más hidratados. En el caso de él se marcó también el perfilado de labios y un poquitito de relleno. Logramos tener un perfil mucho más marcadito, unos labios más rellenitos, pero totalmente natural. Cuando los pacientes nos dicen, quiero conservar la misma forma de mi labio, pero solo que se vean más rellenitos o más hidratados o más jóvenes, hacemos la técnica tradicional. Cuando hablamos de armonizar un perfil, los elementos más importantes son nariz, ya hablamos de la rinomodelación, labios, que los acabamos de mencionar, y el tercer componente muy importante es el mentón. El cuarto sería la papada, que ya vamos a hablar de eso. En este caso podemos ver un hermoso cambio de armonización de perfil donde realizamos rinomodelación, relleno y perfilado de labios y relleno de mentón. Si vemos, en este caso se ve mucho más armonioso, que este mentón esté más a la altura de donde nace el labio superior, y en la foto original vemos este mentón que estaba mucho más retraído. Haciendo estos tres tratamientos logramos una armonización completa del perfil. En el caso de esta paciente fue necesario solamente 1 ml de ácido hialurónico para mentón. Hay mentones que están más retraídos aún y ahí es necesario usar 2 jeringas, es decir, 2 ml. Aquí sí podemos ver el cuarto elemento también muy importante en la armonización del perfil, que es la papada, y luego vamos a ver también el contorno mandibular. En este caso el tratamiento que tenemos en la clínica para disminuir esta grasita localizada aquí es la mesopapada enzimática, en la cual en el caso de él se realizaron 8 sesiones, ya que igual era una papada abundante. Para este tipo de papada se realizan 8 sesiones separadas por 2 semanas cada una, por lo tanto igual es un tratamiento que es más largo, pero es un tratamiento que es lento pero seguro. En la clínica tú te puedes realizar o 6 sesiones si es que es una papada más pequeña o mediana y 8 sesiones si es que es una papada más abundante, como en el caso de este paciente. ¿Qué es lo que se inyecta? Nosotros en la clínica usamos el producto Adipoforte, ya que a diferencia de otros productos, este tiene quemadores de grasa, que son enzimas quemadoras de grasa, pero aparte trae un componente que es el sílice, que es muy importante para que luego de que se quema la grasa los tejidos queden firmes. Sílice, ya que tiene un efecto reafirmante en la papada. Y el otro componente muy importante también que ayuda en la armonización del perfil es el contorno mandibular. En esta paciente podemos ver como en la foto del antes teníamos una zona mucho más plana y aquí tenemos una mandíbula mucho más definida. Cuando es necesario hacer un contorno mandibular, las pacientes generalmente o los pacientes me dicen: doctora, tengo plano aquí, no tengo separación entre cuello y mejilla. Y es verdad, cuando hace falta un contorno mandibular o cuando se puede mejorar un contorno mandibular, esta zona se ve mucho más plana y el relleno para contorno lo que hace es como formar una L. Ahora, ¿cuándo no está indicado? En pacientes con sobrepeso o pacientes que estén bajando de peso y que todavía no lleguen a su peso ideal, porque si hay mucha cantidad de grasita en esta zona y nos ponemos a rellenar encima de eso, vamos a dejar una cara, se va a necesitar más relleno para lograr que esto se defina y podríamos dejar una cara más ancha o más masculina, ¿ya? Entonces el contorno mandibular se puede hacer siempre que en esta zona no haya grasa abundante y la persona no esté con sobrepeso. Bichectomía. ¿Cuándo nos puede ayudar la bichectomía? Cuando lo que queremos es armonizar el rostro, pero de frente, no de perfil. Y es en los casos donde
esta zona de grasita nos molesta. Podemos ver en el caso de ella cómo fue evolucionando a los 2 meses y a los 6 meses ya se logra el resultado completo, donde se nota esta zona ya con sombra mucho más definida y un rostro mucho más anguloso. ¿Qué es lo que se realiza en la bichectomía? Es la extracción de las 2 bolitas de grasa que se encuentran a este nivel en ambas mejillas, y se realiza de una manera con una cirugía mínimamente invasiva. Se realiza de forma intraoral, donde se hace una incisión muy pequeña por dentro de la mejilla, a esta altura aproximadamente, y donde se logra extraer la bolita de grasa. Eso queda suturado y la eliminación de esa grasa es permanente. Si el paciente sube de peso, puede engordar puede subir toda la grasita en general de la cara, pero la grasita de la bola de Bichat no va a volver a aparecer. Si el paciente tiene sobrepeso, no va a notar los cambios hasta que llegue a su peso ideal. Eso es súper importante de saber. Un paciente que tiene sobrepeso no puede pretender que el rostro se adelgace totalmente solo con la bichectomía. Ahí se tiene que acompañar de otro tratamiento para que él baje de peso, y a los 6 meses recién se obtienen los resultados finales, ya que se extrae la bolita, pero esos tejidos en los 6 meses tienen que lograr pegarse y cicatrizar. Y es por este mismo tema de la cicatrización que la bichectomía no se recomienda en pacientes sobre 45 años. Se recomienda en pacientes desde 45 hacia abajo, ya que se necesita una mayor capacidad de cicatrización del tejido para lograr esto. ¿Ya? En pacientes jóvenes el cuerpo tiene mayor capacidad de cicatrización y de regenerar tejidos. En cambio, sobre los 45 años ya no se obtiene la misma respuesta del organismo. Por lo tanto, si se extrae la bolita de grasa en un paciente más añoso, los tejidos, como ya no tienen la misma turgencia ni la misma capacidad de cicatrización, puede quedar la zona de la mejilla más flácida, ¿ya? Por eso es que se recomienda en pacientes más jóvenes. Para la zona de tercio medio y tercio inferior del rostro también existe otro tratamiento no inyectable mínimamente invasivo, que es el famoso HIFU. ¿Qué realiza el HIFU? Es una máquina de ultrasonido profundo y lo que hace es tensar y reafirmar el tejido. Si pueden ver en la foto de antes, se ve un surco nasogeniano mucho más marcado, un surco de marioneta también más marcado y un pómulo que no está tan definido. Aquí vemos el después con las líneas menos marcadas. Esto fue después de 2 sesiones, es decir, al mes después. La sesión de HIFU se citan por lo menos cada 2 semanas. Y como les decía, a través del calor del ultrasonido profundo, lo que hace la máquina del HIFU o IFU, que muchos le llaman también así, es contraer el tejido, apretarlo, y las pacientes sienten la piel mucho más tensa. La zona a tratar es pómulo, mejilla completa, contorno mandibular, papada y surcos. Podemos ver en la siguiente foto de perfil, aquí se nota más el cambio de pómulos. Podemos ver aquí las arruguitas en la zona de pómulos y patitas de gallo, y aquí como se ve un pómulo más reposicionado y más liso. Hay videos en internet que es súper explicativo del HIFU, donde ponen el cabezal de la máquina y encima ponen un bistec de carne cruda, y cuando hacen el disparo del HIFU, el bistec hace como si lo hubieran metido en un sartén. Obviamente que en el cuerpo humano no se va a producir una quemadura, pero sí se produce el mismo efecto tensor y de firmeza al rostro. Y los últimos tratamientos a mencionar, que son coadyuvantes a todos los tratamientos anteriores mencionados, son mesoterapia con vitaminas faciales y peeling químico. La mesoterapia de vitaminas faciales, lo que hacemos es inyectar un cóctel con más de 50 principios activos, donde lo que mejora en la piel va a ser la luminosidad, la firmeza, la elasticidad y lucir un rostro mucho más liso. Para este tratamiento se realizan 3 sesiones separadas con 2 semanas cada una, y la forma de aplicación con mesoterapia es con pequeños pinchacitos en puntos claves del rostro, y lo demás se realiza con Dermapen, que es una maquinita que tiene microagujas, que es mucho menos molesta que estar pinchando directo, y lo que hace es
ir haciendo microporos en la piel para que se pueda absorber el principio activo de las vitaminas, y además hace pequeños rasguños en la piel, que es como provocar un pequeño daño para que el cuerpo reaccione y genere más colágeno y elastina. Y con respecto al peeling químico, sirve mucho para tanto manchitas o pequitas que son más sutiles, como las que vemos aquí que aclararon, y también sirve para manchas más oscuras, como se ve en este caso que mejoraron. Este tratamiento, al igual que las vitaminas faciales y el HIFU, lo realiza nuestra kinesióloga dermatofuncional de la clínica. Y bueno, ella, dependiendo del tipo de mancha que haya, va a usar distintos tipos de peeling químico. Hay unos peeling que son más suaves y otros que son, en el caso de estas manchitas, se ocupa uno mucho más fuerte. Para realizar este tratamiento de peeling químico está prohibido tomar sol y el uso de bloqueadores es muy estricto. Entonces no se puede hacer justo antes de irse de vacaciones, o si un paciente está acostumbrado a subir cerros o hacer algún tipo de deporte donde reciba mucho sol, porque estaría retrocediendo en el avance del tratamiento. Es un tratamiento lento pero seguro y muy efectivo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Coméntanos qué te pareció, y si tienes alguna duda con respecto a todos los tratamientos mencionados, nos puedes escribir vía WhatsApp o Instagram, y nuestro equipo de ventas te ayudará tanto para resolver alguna duda que te haya quedado o para poder agendar tu evaluación sin costo. Saludos.